buenas noches, amigos de 100 Edición. Bueno, hoy tenemos un honor, un placer, yo diría un sueño cumplido de tener a una figura como don Joseph Cáceres, que nos complace y nos hace el honor de estar como invitado en nuestro programa. Joseph, bienvenido, buenas noches. Bien, buenas noches, Carlos y toda la gente que está contigo en este momento. También yo complacido de poder participar contigo en este programa, Gracias, gracias. porque definitivamente yo pienso que son de los medios que se hacen importantes para realmente informar, edificar y orientar a la colectividad. Tú sabes que viniendo de ti unas palabras como estas son más que agradadoras. Quisimos invitarte, Joseph, porque todas las personas saben que tú eres una enciclopedia de historia, de vivencia, y que cuando se hable del arte en la República Dominicana, obviamente hay que mencionar el nombre de Joseph Cáceres, un hombre con vasta experiencia en los medios. Joseph, ¿tú te inicias en qué año realmente y en qué medio? Bueno, yo me inicié propiamente en mi época de tinellada, Ah, en el año 1966, en el Club del Clan de Radio Radio. Eso fue la radio que inicié siendo un jovencito, pues en la comunicación, interactuando en ese programa que su edición dominical se hacía desde el estudio de la emisora Radio Radio en El Conde. Y ese mismo año también pues me inicio en la televisión con un programa juvenil que tenía en Radio y Televisión Dominicana, que era el canal número 1, solamente existían dos canales, el 4 y Raintel, canal 7. Entonces pues José Joaquín Pérez y Mac Cordero tenían Ola Nueva Ola, ok. un programa donde ¿Estamos hablando de qué año? 1966. 66. Eran los domingos a las 5 de la tarde en Radio y Televisión Dominicana. Y entonces iban los grupos juveniles a tocar, Kaleidoscope, los Masters, un grupo, los TNT, otro donde estaba Milton Peláez, que era baterista en esa época. Y ahí estaba yo haciendo participación, haciendo fonomímica, que era lo que se usaba en esa época. Uno así se aprendía las canciones de los artistas e iba y hacía doblaje, y así estaban las Mosquitas, los Bananas, muchos grupos de la época. Paco, Caremaco, todas esas figuras pues se proyectaban en esos tiempos haciendo caracterizaciones y fonomímicas de artistas y eran tan famosos que se hacían giras por el interior del país. Pues ahí fue mi inicio en la televisión, precisamente en el 1966. 66. ¿Pero tú eres oriundo de la capital o de qué pueblo tú venías? No, yo nací en la capital. ¿Tú naciste en la capital? ¿En qué parte naciste? Yo nací en la ciudad colonial. Okay. Era que vivían mis padres. Uno de La Vega, mi padre de La Vega, y mi madre de San Juan de la Maguana, pues se juntaron y ahí aparecí yo. Pero yo sé, cuando tú inicias en la televisión, en la radio, obviamente, ¿quién te impulsa? ¿Qué te motiva a llegar a la radio? ¿Qué te motiva a hacer televisión? Era difícil para esa época hacer televisión y radio. Muy difícil. Inclusive yo tuve que pasar por un casting para entrar a la televisión. Yo había hecho uno con Pedro María Santana, que tenía Dominican Bandstand. Okay. En Raintel. Pedro María Santana. Y no, él no me admitió, me dijo, practica más. No me dio entrada. Sin embargo... ¿No te vio la condición en ese momento? Sí. Sin embargo, cuando lo hice en Radio y Televisión Dominicana, de inmediato me dieron entrada y me asignaron pues participación en el programa. Porque Pedro María era muy de la nueva ola en inglés, muy esquematizado. Sin embargo, el programa Ola Nueva Ola era la música juvenil, pero en español. Tú sabes que a raíz de la revolución de 1965, que estaban los soldados norteamericanos aquí en la República Dominicana y sobre todo en la capital, se bajó una línea de no
tocar música en inglés en una protesta frente a los soldados ¿Esa línea quién la norteamericanos. baja? ¿Esa línea el gobierno o quién? No, el pueblo, El eso pueblo. salió del pueblo y había movimientos, los tiramezcla inclusive. Era uno de los grupos que habían a nivel juvenil que combatían a todo el que... Promovía esa por música. sí. Pero los norteamericanos entonces tomaron la emisora Radio Universal que estaba en el Hotel Jaragua, Radio Universal comenzó en el Hotel Jaragua. donde también inició en su segunda etapa Colorvisión, estaba con los También ahí en el estudios Hotel Jaragua. en el Hotel Jaragua, sí. Cuando vino del Hotel Matún de Santiago a la Ok. capital, Colorvisión, se instaló Mira qué dato en muy el Hotel interesante. En el Jaragua. Hotel Jaragua. Sí. Entonces ahí los norteamericanos tenían su propia emisora de radio para alentar a las tropas. Ok. Ellos acostumbran eso, donde van, ponen su emisora para tocarle Tienen su control música. de su música y su comunicación. Ahí José Joaquín Pérez, que luego se hizo un DJ muy famoso. José Joaquín fue a ver al norteamericano que estaba en la emisora de las ¿Cómo era la tropas dinámica? ¿Cómo era? Sí. para ver cómo él animaba. Y ahí Ok. salió, pues, imbuido de todo ese conocimiento, José Joaquín, y fue cuando montó en HIG, que era una emisora propiedad era de Pupo Cordero, el papá de Más Cordero, que De Más estaba Cordero. en la calle, en la avenida Mella. Entonces ahí inició Tintán, un programa, José Joaquín Pérez, y era con el mismo estilo norteamericano. Con el mismo ¡Oye! estilo, sí. La misma influencia. Pero en español. Sí, ok. Pues mira, esto propició el que nosotros, dentro de la corriente que ya predominaba en el Hola Nueva Ola, pues participáramos. Además, el programa que hacíamos en la radio, donde estaba Anneli Cava, una gran locutora recordada de la época, y Wilson Romero luego, pues en el Club del Clan teníamos toda esa música en español que Lucecita Benítez, Leodán, toda esa corriente de Esas figuras, influencias de sí, músicas. era música en español que poníamos, Ya. siguiendo la línea de que no le toque música a los norteamericanos que nos están invadiendo. Pero no había ningún merenguero para esa época, yo sé. Johnny Ventura estaba emergiendo. Ya Johnny Ventura en el 66, yo recuerdo que tocaba en el Moderno de la avenida Duarte. Esa es la época que yo recuerdo. Johnny Ventura había estado, venía también de esa corriente de locutores Sí. que se formaron en la Porque Johnny escuela. fue locutor. Sí. No, pues yo no sabía eso. Johnny Mira qué se dato. formó. Oye el grupo que se formó con Johnny Ventura. Estudió locución en la escuela de radio y televisión dominicana, La Voz Dominicana, La en Voz esos Dominicana. tiempos, a finales de los 50. Y en esos compañeros de estudio de locución estaba José Francisco Peña Gómez, ¿Cómo? estaba Rafael Corporán de los Santos. Oh, pero esto es un dato interesantísimo. Sí, ellos empezaron juntos a estudiar locución. En esa época se hacían El Suceso de Hoy, que era una dramatización Sí. de situaciones que se daban, de peleas, conflictos. Y entonces ellos llegaron a participar en esos programas. Quiere decir tanto que la amistad de Johnny Ventura y Peña Gómez de años de Peña Gómez y del Y- mismo y de Corporán, porque era Corporán. un grupo que surgió juntos. juntos. Y esa etapa pues la desarrollaron luego en el plano artístico, de la comunicación y de la política. Ok, Tenían un vínculo común, claro. así fue. Y Joséito Mateo no está influenciando en esa época, no hacía música para No, esa época. era el que que tú- predominaba. Joséito Mateo. Joséito Mateo, porque Joséito viene imagínate, estuvo hasta en el Gran Combo de Puerto Rico. Era el pionero. Sí, y Joséito hizo una etapa donde era la primera figura del merengue. Entonces cuando surge Johnny Ventura hubo una rivalidad. Entre Joséito y Johnny. Sí. Entonces Joséito y Johnny, pues Joséito le tiraba mucho a Johnny. Y Johnny, imagínate, Johnny fue que replanteó el concepto del merengue, porque hasta esa época las orquestas eran big band. Eso te quería preguntar, quien dice que se le atribuye a Johnny Ventura el haber hecho el frente de una orquesta.
Ciertamente. Las orquestas tocaban la de Papa Molina, la Santa Cecilia, la San José, todas esas agrupaciones que habían de la época dorada del merengue tradicional en cuanto al concepto de grandes bandas. Los músicos tocaban en su mayoría sentados con un atril de madera. Exacto. Sí. Entonces cuando llega Johnny Ventura y Y le mete ese sazón y todo el mundo parado y los shows, porque por eso se denominó el combo show. Porque él todo era un cambió el show. concepto, nada más no era de tocar frente a un conglomerado que bailaba, sino que Johnny le metió el show. Claro. Por eso el combo show. Hizo un espectáculo de la música. Exacto, bailando. Y Pablito Barriga con su güira. Sí. Y el otro, Fernando. Andercito, el de la pipa. Sí, todo. Porque también hay que decir de Johnny Ventura que fue el director de orquesta, el líder de orquesta, que más dimensión le dio a sus músicos. Wow. Porque como cada uno hacía un show, claro. Él lo identificaba. Sí, Lemuacito para gozar. Ramoncito, el de la pipa. Freddy Ferdinand. Hasta el mambo de Johnny Ventura se hizo famoso. Sí, es verdad. Porque era como tú dices, era un combo show. Exacto. Realmente. Y él destacaba. Yo sé, y cuando tú vienes, que tú me cuentas ya que tú comienzas a entrar a los medios, en la televisión y en la radio, ¿cómo sigue la evolución de Joseph Cáceres? Mira, yo trabajaba en la Dirección General de Impuestos sobre la Renta o Impuestos Internos. Yo era secretario de la Oficina de Investigación Tributaria, o sea, una oficina que se dedicaba a localizar a los que no pagaban y a los que falseaban la declaración y le caían encima. ¿Y cuánto tú ganabas ahí, José? Yo ganaba como 120 pesos. ¿Para un dineral? Para esa época. ¿Tú eras rico? ¿Eso era un dineral? ¿Eso era un sueldo de lujo? Se ganaba bien. ¿Y tú un tipo joven? Sí. Tú estabas pimpeado de ropa. Pero hijo de un oficial del ejército que siempre estuve bien protegido por esa parte. O sea, que tú siempre estuviste cómodo. Sí, y ese trabajo me lo consiguió mi papá. ¿Y tu carrito? ¿Tienes tu carrito? ¿Andaba a pie todavía? Todavía yo no tenía vehículo. En esa época, estamos hablando del 67, 68, por ahí. Pero 125 pesos por esa época, un sueldo rico. Domingo Bautista trabajaba ahí. ¿Domingo también? Era mensajero interno, le llevaba papeles de una oficina a otra. Eso era Domingo Bautista. Oye, eso. O sea, que tú ibas Domingo llevando, llévame esto allí. Sí, y Domingo lo llevaba. Señores, pero oye, que era todo muy interesante yo sé. Y ya, pero tú y Domingo se conocían, hablaban. Sí, nos conocíamos propiamente, porque tú sabes como es Domingo, siempre es con su cherchi, su cosa. Siempre ha sido así jocoso, su jocosidad. Sí, eso siempre ha sido una característica de él que le ha permitido llegar a la gente. Eso es así. Entonces yo trabajaba de secretario de la oficina. Estudiaba comunicación y hacía teatro ya. O sea, tantas cosas juntas, tú estabas dividido en muchas cosas. Yo era constante en varias actividades. Entonces había una revista ya en impuestos sobre la renta que se llamaba Difusión Tributaria. Salía cada 2 meses. Difusión Tributaria. Circulaban en todas las empresas, pues, tratándose de impuestos. Okay. Circulaba en todas las empresas y a nivel internacional. Entonces la directora era la doctora Otilia Rutinel Domínguez. La mamá de Tunti Rutinel. Era familia de Tunti Rutinel. La mamá. Claro, la mamá de Tunti Rutinel. Ella se metió en un banco con Francisco, el que era vicepresidente de la República en esa época de Balaguer, que formó el movimiento MIDA, Movimiento de Integración Nacional. Ella se metió con él, que aspiraba a ser presidente, disputándole a Balaguer. A Balaguer en esa época. La cancelaron. Claro, imagínate. En esa época dura de los 12 años de Balaguer. Tú no podías aspirar a otra cosa que no sea Joaquín Balaguer. Entonces me llaman a mí y me dicen, mira, tú como estás estudiando comunicación a nivel universitario y vemos que tú eres bastante inquieto, te vamos a proponer la dirección de la revista. Yo no me había graduado todavía de periodista. Wow. Pero la agarré. Ahí comenzó tu historia. Dirigiendo la principal revista
Tributaria de República Dominicana, especializada. Vámonos a esta pausa, José. Cuando regresemos tú me vas a contar esa historia, porque ahí Sí. comienza lo que es la era de José Cáceres. Vamos a una pausa. Ajá. Estamos de vuelta, amigos, Sin Edición. Estamos dándonos un banquete con tanta historia de José Cáceres. José, entonces tú comienzas a dirigir la revista. Ya tú eres el director general de la revista. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, me sacan de la oficina donde yo estaba de investigación del contribuyente y me mandan a la oficina de la dirección de la revista. Solamente había aire acondicionado, era el antiguo local de impuestos sobre la renta que queda al frente, donde está el edificio principal, y ahora viene Nacional, creo Bien que, nacional, sí. que es lo que ocupa esa oficina. Solamente había en ese local aire acondicionado para el director y en la oficina del director de la revista. O sea, que nada más ustedes no tienen aire, los demás cogen su Sí. calor. Entonces habían unos empleados, una maquinilla de esa Olivetti de aquellos tiempos, trabajando como mecanógrafo y trabajando en la empresa con su maquinilla. Y comenzaron a tirarme. Que este muchachito que vino el otro día, míralo dónde está ahora. Y yo, Que le dio cuerda a sí, ese. pues yo tenía mi secretaria y un asistente. Tu glamour Sí, ahí. y una oficina con aire acondicionado. Ay, mi Me madre. aumentaron el sueldo por ser ya director de la revista. Wow. Y yo no era que estaba muy empapado de esas leyes impositivas. Pero un muchacho joven, lleno de vida. Pero básicamente los licenciados que escribían artículos, yo se los corregía. O sea, para que gramaticalmente todo quedara bien. Y esa revista me dio ese impulso. Comenzó a brillar ahí. Pero sucedió que me pedían cosas. La dirección, el director de impuestos sobre La renta. la renta, Julio de la Rocha Báez era. Él me decía que le escribiera artículos elogiando a Balaguer. Te trazaban líneas. Sí. Y yo me sentí mal porque yo estaba de izquierda. Ah, tú no eras balaguerista. No, para nada. Pero tú siendo un hijo militar, ¿cómo tú no eras balaguerista? Por eso tuve yo muchos problemas con mi papá, porque yo hice teatro contestatario. Yo escribí obras de teatro y con el teatro universitario recorría todo el país. En obra de protesta. Sí. Pero en esa época tú eras guapo. Oh, pero que tú te pones a protestar en guapo. una época como esa. La doctora Ortiz Bosch, Milagros Ortiz Bosch, era Milagro. encargada de extensión cultural de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Wow. Y ella me prestaba los autobuses de la universidad, que antes habían unos Bluebird, unas guaguas Sí, los azules. Bluebird, claro, los Bluebird. Esos autobuses era para buscar a los estudiantes. a nivel Escolar, de que era la autobús capital. escolar de toda la vida, claro. Sí, el transporte universitario era ese. Entonces me lo cedían cada fin de semana para que nos fuéramos a un pueblo A llevar, presentar obras a llevar de teatro. Sí. Y yo hice una labor, mi obra de teatro, Tata Iván, fue premiada en el 1970 como obra teatral del año. O sea, que estamos hablando aquí que José Cáceres era actor de teatro. O sea, que no pueden venir a inventarte con eso. Tú sabes lo que es el teatro. Yo lo que más estudié fue teatro. Mira, yo hice los 3 años de Bellas Artes y me gradué de actor, de actuación. Imagino que te contaste a Celio Uribe por ahí. Era mi profesor. de Celio San Uribe, el maestro, Cristóbal, el sí. maestro. Y que me daba clases de esgrima. Sí, el maestro. Entonces, y de también poesía coreana. Jesús Rivera, me imagino, que también lo viste, estaba por ahí. Jesús, era no, con Jesús yo coincidí en Radio. Que era cuando inicié locutor, la Jesús, uno de los radio, mejores locutores. Sí, Sí, con maestro. Jesús Rivera. Sí. Entonces, el tema es que yo hice los 3 años de Bellas Artes, 2 años de la Academia Nuevo Teatro con Rafael Villalón y Delta Soto, Ah, no, pero espérate. 1 año con Fabio Pacchioni de la UNESCO. O sea, ya vamos con eso. 5 años. 6 años. 6 años. 3 de Bellas Artes, Un 2 año de con Nuevo sí. Teatro Y un año, y 1 de la UNESCO. Pero 2 años en la Escuela de Drama de la Universidad Autónoma de Santo Ah, no, pero Domingo. espérate, estamos hablando de que tú eres un actor profesional. No, O sea, eso no es inventado. yo gané premio como actor del año y todas esas reseñas lo tienen del periódico El Caribe, Última Hora, todos esos periódicos de la época, El Sol.
me reseñaban esa actividad que yo hice. Yo llegué también a hacer teatro a nivel internacional. Teatro callejero, me imagino que hiciste. Ese teatro que se hace en los barrios. Teatro de vanguardia, Sí. con el grupo de teatro universitario de la UAS, cuando estaba Jimmy Sierra en esa Reinaldo época, Disla. en el movimiento Sí, cultural universitario. claro. Nosotros fuimos al segundo Festival Latinoamericano de Teatro Universitario en Manizales, en Colombia. Ah, no, Y pero cuando llegamos de allá, de participar con el teatro universitario, lo fuimos a presentar a San Juan de la Maguana, donde cuando era secretaria de Educación, Tata Bautista, wow. nos dieron el teatro y ahí caímos presos. ¿Y por qué? Tú sabes que habíamos viajado a San Juan en las guaguas que te dije, azules, de la universidad. En la Bluebird. Entonces se le prestó cuando terminó la obra en el liceo de allá de San Juan, nos fuimos al Tupinamba, un sitio de esos de San Juan, a una recepción. Ok. Y estábamos ahí en esa recepción después de la presentación teatral. Entonces le prestamos una guagua para unos estudiantes de San José, ¿cómo es? De las matas de Farfán. De la mata de Farfán. Que habían ido a ver la obra a San Juan para regresarlo allá, a su pueblo. Entonces los muchachos, con esa guagua llena de todo lo que habían ido a San Juan a ver la obra, cuando están pasando por el cuartel de la policía, se pusieron a lanzar consignas en contra de Balaguer. Ay, mi madre. Balaguer, asesino en el poder. Y yo recuerdo esa manifestación. Por ¿Tú sabes lo que hizo? Pero poco le pasó que cayeron presos, que no fue peor. A ellos lo agarraron primero y lo trancaron, ¿verdad? A todos los estudiantes que iban en la guagua. Estaba el coronel Paulino, el papá de Paulino, que tenía la emisora Gino 22. Gino 22, sí, Gino 22. Y tenían después... Del licenciado Reyes. Sí, el licenciado Sí, Reyes. sí. El papá, Paulino Reyes. Paulino Reyes, sí. Pues no, Un metió caballero preso, para el licenciado Reyes. metió preso a los muchachos que pasaron voceando frente al cuartel en contra de Balaguer y fueron y nos buscaron a nosotros. Pero ¿y a la por qué si tú no recepción. estabas en eso? Porque nosotros decían que como esa obra Era protestante, conspiradora, fue la que agitó. Ay, mi madre. Mira, éramos 200. Y cayeron los 200 presos. Ahí estaban profesores, Máximo Avilés Blonda, Ay, mi que era madre. el autor de la obra. Cayó preso también, pues, los mismos profesores, el grupo de profesores y los estudiantes y el grupo de Pero teatro cuando tú caes preso, tu completo. papá es militar todavía. Sí. Y entonces tu papá esa vergüenza. Mi hijo cayó preso por estar Yo en caí contra del 2 veces régimen. preso y la primera vez no se dio cuenta. Porque salí del Liceo Juan Pablo Duarte en una manifestación callejera. Sí, que Medio millón para la educación. universidad. Y nos te agarraron. trancaron. Llegaron unas perreras de esas de la policía, del Casco O el Blanco. cepillito. Que Sí. cuando eso. Nos metieron allá en la Fortaleza Osama, que era militar. ¿Y cómo tu papá no se dio cuenta? Entonces tú trancado. Mamá, ellos pidieron para soltarnos que fuera nuestro padre, que me fue a buscar fue mi mamá. Tu mamá. Y yo me encontré con un tío mío que era Casco Blanco y me Sí, salió los cacos huyendo. blancos, yo recuerdo. Me salió huyendo. Dije, tú caballado no caerá un gancho. Ay, mi Y me madre. soltó en banda. Y te soltó, te dejó que cogiera tu Me dejó lucha. ahí. Por suerte solamente fue un día. Entonces mamá fue a buscarme ahí a la Fortaleza Osama y se la entregaron. Y ella, yo le dije, no le digan a papá. Pues te mate ese hombre. Yo sí, entonces ya esa época que viene, que tú comienzas en la radio, pasas a dirigir esa revista, ¿cuál es el próximo paso que llega a José Cáceres? Mira, yo como fui al Festival Latinoamericano de Teatro Universitario, había asistido a ese festival el director de la Escuela de Comunicación de la UAS, el poeta Freddy Gastón Arce, que era a la vez director del periódico El Nacional. O sea, director de la Escuela de Comunicación, donde yo estaba estudiando, y él era director del Nacional. Entonces, ya yo había renunciado de difusión tributaria
porque no quería, o sea, escribir ningún artículo No quería que te favorable. impusieran que tú escribieras Sí. a nombre de nadie. Oye, usted Y, era y de decidiste izquierda. renunciar. Sí, renuncié. Entonces, como yo participé y él fue de lo que asistió a esa delegación del Festival de Teatro Universitario en Manizales, Colombia, cuando regresó el grupo y después que caímos presos, yo le pedí trabajo, le mandé una carta a Freddy Gastón. Mira, yo me gustaría trabajar en el periódico El Nacional. Wow. Entonces él me dijo, en una cita que tuve con él en su oficina, me dijo, mira, yo te daría el trabajo, pero necesito probarte a ver cómo tú escribes. Hay un artista que está súper pegado, que se llama Johnny Ventura. Ay, mi madre. Yo quiero que tú me hagas una entrevista con él, porque yo le quería ir a escribir de teatro. Y él me dijo, no, yo no quiero teatro aquí, yo quiero cosas populares. Cosas populares. Yo, oye, de esto, ahora me van a mandarme a lo popular, ¿qué voy a hacer? Yo que veo, te estoy Que no era tu área. En las bellas artes. Sí. Pero el tipo me puso la condición de que le hiciera una entrevista a Johnny Ventura. Yo agarré, bueno, ¿y dónde estará? Me pongo a buscar y veo que lo están anunciando en un pasadía en el Club de la Manicera, en la Máximo Gómez. La Manicera. Y tú sabes que los pasadías antes eran, no sé por qué ya no se hacen. Que era una cosa, era extraordinario eso. Los pasadías comenzaban a tocar al mediodía. Mediodía. Y claro, hacían como la fiesta de antes, 4 sets. 4 sets, eran 4 sets de 1 hora. Sí. Sí, pero set de verdad. Oh, pero había que tocar en esa época. Claro. Y entonces yo voy a la Manicera y hablo con Johnny y le digo, Johnny, a mí me encomendaron que te hicieran una entrevista en el periódico El Nacional, que era el único que había. Después surgió Última Hora. Pero el único de la tarde era El Nacional. El Nacional, el primer periódico de la tarde, sí. Ajá, entonces, después surgió La Noticia también. El tema es que yo hablo con Johnny y él me dijo que yo te doy la entrevista. Espera, después del próximo set que voy a tocar, tú me esperas que entre ese set y el otro, yo te doy entonces yo te doy la entrevista. Y yo me quedé esperando y viéndolo. Cuando le estoy haciendo la entrevista a Johnny, estaba pegado el tema, el tabaco. El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. Yo he agarrado y le he preguntado a Johnny sobre ese tema. Y él me dio como primicia que ese tema lo había escrito primeramente Mundito Espinal, pero que después se lo Mira, dio. yo no sabía que será un Mundito Espinal. Pero no, ellos no cogieron el de Mundito porque era muy incendiario. Muy incendiario. Okay. Daba muy fuerte. Sino a William Liriano, el papá de William Liriano, el promotor. Sí, el promotor, claro. Que era del grupo de Johnny Ventura. Sí. Don William Liriano. Don fue William el que escribió. Fue el que escribió el tabaco. Pero tú sabes lo que me dijo Johnny. Que la expresión del tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. Lo habían tomado de un discurso de Peña Gómez, que Peña Gómez daba discursos ¿Cómo va a en ser? la radio, sí. O sea, que esa frase viene de ahí. Y que él entonces terminó el discurso diciendo, el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. Y ahí viene el merengue. Y entonces lo cogieron. Ay, mi madre. El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. No lo bote, que hay que fumar. Cuando yo cogí esos datos y lo pusiste en el periódico, ¿eso fue un boom? Cuando se lo llevé al periódico, se volvieron locos. Diablo, qué palo, una primicia. Lo pusieron a 5 columnas, que es lo máximo en tamaño de titular. Sí. 5 columnas, con un despliegue amplio, casi de una página de esa entrevista. ¡Wow! En ese tiempo. O sea, estamos hablando que el primer artista que entrevista a José Castro es Johnny Ventura. Johnny Ventura en el 73 fue eso. Oye, wow. Ahí yo entré, me dieron el trabajo en el Nacional y entré montado en un caballo. De ahí comienza la historia del periódico Nacional. Oh, claro. Estamos hablando de la que farándula. Toda la vida. Y después viene Orlando Martínez, que dirigía la revista Ahora. Orlando Martínez, Orlando Martínez. Y al ver como yo estoy escribiendo y todo el mundo con la aceptación que tuve de inmediato,
me puso a trabajar también en la sección de espectáculos de la revista Ahora. O sea, que tú trabajaste con Orlando Martínez. Oh, pero yo fui el último que lo vi con vida. ¿Cómo? No, Antes espérate, de que lo cuéntame eso. mataran. ¿Cómo que tú Sí, fuiste el último mira. que lo viste? ¿Cómo fue ese día? Mira, Orlando era muy... le gustaba el arte. Inclusive en esa época se hizo 7 días con el pueblo. 7 días con el pueblo, claro. Y él hizo en su casa, era parrillada en su casa. Parrillada pobre, que eran de que Sí, hot dog y hot pan. dog, cositas. Y él lo hacía con todas esas figuras, las reunía en su casa y yo participaba. Y era muy aficionado al arte. En esa época ya la vedette de América, Iris Chacón, era un fenómeno. Entonces, Claro. cuando ella venía aquí a presentarse En el Mauna Loa, me imagino, estaba allí el Mauna Loa. Si no, estaba aquí el que estaba en la feria, otro lugar, que era que se presentaban ahí muchos Ajá. artistas internacionales. José Gómez la trajo y ella estaba alojada en el hotel El Embajador. El embajador, que era el hotel de todos los artistas. Entonces, Orlando Martínez me dice, yo quiero que tú me le hagas una entrevista a Iris Chacón, es la mujer que yo más admiro. Cuerpo monumental. Pero yo quiero que cuando tú le hagas esa entrevista, yo estar ahí. ¿Cómo? Ah, pues era aficionado. Sí, Chacón. no le diga que yo soy el director de la revista, sino que yo soy un admirador que anda contigo. Y yo le fui a hacer esa entrevista al Hotel El Embajador. Y esa mujer exuberante. Y él se le salía la baba Pero prácticamente. cualquiera, era mirándola un mujerón. con Iris Chacón. Sí. Entonces Johnny, como es Orlando, en esa etapa conmigo era que le gustaba siempre y toda la preferencia. Compartir, le claro. desplegaba todas las entrevistas que yo hacía. Pero él era muy tímido. Ok. De esa manera pero admirador de esas figuras. Que contraproducente, un hombre que escribiera tan fuerte, que fuera tan fuerte y tan valiente para escribir, o sea, tímido. Ajá, pero era tímido, sí, calladito siempre. Entonces, viene una Semana Santa. Yo estoy trabajando lo que iba a salir en la revista Ahora, de Farándula, para la próxima edición, la próxima semana. Pero como era Semana Santa, no se trabajaba prácticamente. Entonces yo tenía que adelantar el trabajo de la revista. Y estoy un viernes en la tarde que me tocaba hacer servicio en el periódico El Nacional los viernes en la tarde. Y yo era el único que estaba ahí de servicio, por si había una emergencia, había que salir a cubrir cualquier noticia, no solamente No importa de que sea farándula, farándula, claro. sino porque me tocaba hacer ese servicio. Ya. Estoy hablando por teléfono. En esa época no habían celulares, nada de eso. No. Estoy hablando por teléfono en la mesa donde estaba el teléfono de la redacción. Y Orlando salió de su oficina, me topó en el brazo y me dice, hey, el trabajo que estás haciendo de la revista, pónmelo por debajo de la puerta, en su oficina, porque él se iba. Eso era como a las 5 de la tarde, algo así. Wow, qué dato más histórico. No había nadie en el periódico, te digo yo solo. Y al rato llaman al periódico y la llamada la recibo yo. Y dicen que lo habían baleado por los O premios. sea, quien recibe la llamada de la muerte de Orlando eres tú en el periódico. Sí, porque la secretaria fue que Y tú eras que estaba ahí, y tú eras que yo era estaba de turno. ahí. Oye, qué bombazo. Yo que lo acabo de ver, que sale ¿Qué de tú ahí. sentiste en ese momento? No me desconcerté. Yo soy el que llamo, inclusive, al director del periódico, al propietario, Rafael Molina Morillo, y llamo a todos los demás ejecutivos diciéndole lo que había pasado. Wow. Y todo el mundo, ¿qué? El caso es que yo salí disparado para la universidad y lo tenían en el Hospital Marión, que fusionaba ahí al lado de la universidad, Marión, que ahora sí, es una escuela sí. de medicina, y se lo pasaron a la universidad. Pero antes era un hospital y ahí fue que lo llevaron. Wow. Pero ya cuando yo llegué al hospital me dijeron estaba muerto. que había fallecido. Entonces yo fui el último que lo vi con vida.
y el que recibe también la noticia de lo que O le sea, que pasó. para ti fue algo impactante. Oh, no, fue chocante eso. Y perder a un Orlando Martínez, un tipo que tenía esa gran proyección como periodista y además... No, y ese valor para escribir en una Oye, época tan difícil como sí, esa, que que no todo el mundo se atrevía Sí, a escribir públicamente en contra de Balaguer. Oh, y fue una columna que él escribió en contra de Balaguer, lo que movió a esos, como decían, que decía Balaguer, ¿cómo es que era que le decía eso? Vámonos a esta pausa. Incontrolables. Vámonos a esta pausa y cuando retornemos vamos a hablar más, porque señores, yo sé que hacer una enciclopedia. Vámonos a una pausa. Bueno, señores, estamos de vuelta aquí en esta entrevista histórica con José Cáceres. José, tú das para 2 programas, no para 1. Pero esta parte final, José, ya yo quiero hablar más. El José Cáceres que se posiciona como el periodista, yo lo recuerdo, de más importancia. Inclusive hablar contigo, eso era un privilegio. No era como ahora. El artista que hablaba contigo era que se tenía que sentir privilegiado, no tú entrevistarlo a ellos. Esa época, José, ¿cómo tú la manejabas? Con tanta fama, con tanto nombre. Bueno, realmente fue una etapa donde, ¿qué te digo? Quizás por el carácter que yo asumía Sí, porque tú eres un tipo mucho difícil, rigor. tú eres un tipo muy cuadrado. Sí, mucho rigor. Inclusive yo era un poco, ¿qué te digo? No perdonaba muchas veces. ¿Tú tienes aceite, José? No, yo creo que no. Entonces, inclusive si hubiese tenido, no fomento en los programas que hice. En la radio yo puse a figuras que hoy están predominando en Santiago. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Oh, pero Atahualpa Ramírez, que hoy tiene Boreal Televisión, Sí. era mi corresponsal en Santiago, porque yo tenía el programa de radio con una cadena de emisoras. ¿Cómo? El mejor programa de farándula de la Alta televisión Nacional de Radio. lo pusieron ustedes, que estaba 5 emisoras de radio. Reyes Guzmán, Soy la Luna. Eso fue en televisión. En televisión. Que todavía lo mantiene Ramón Almanzar y lo tiene Soy, la TV Sí, Revista. TV pero Revista, yo era eso el fue. productor del No, programa. pero ese fue el programa porque estaban los 4 mejores cronistas del país ahí. Sí, estaba Miguel Ángel Herrera, Emily Tueni, Tueni, Soy la Luna, Soy la Puello. Soy la Puello. Y tú, y después Reyes Guzmán. Y pusimos a Reyes Guzmán. A Reyes Guzmán, sí. Y Félix Vinicio Lora. Félix Vinicio Lora, también claro. estuvo como corresponsal en No, la y también calle. tú fuiste el director de galería. Ah, no. Que el eso- que salía eso- ahí eran 2 páginas corridas que tú ponías el artista, que solo los domingos la gente esperaba eso. El artista que salía ahí era un artista rankeado. Esa revista Galería fue un fenómeno también. ¿Quién porque, creó esa sesión galería? ¿Quién puso ese nombre? ¿Tú o el periódico? Fue más bien la publicitaria del periódico la que ideó el nombre. Creo el nombre. Pero a mí me pusieron en De la director el dirección, director. Sí. Y esa revista fue un boom tan grande que los canillitas la sacaban Sí, del periódico. y la vendían aparte. Y la vendían aparte. Yo recuerdo, yo la llegué a comprar. Yo la llegué a comprar muchas La veces. Es vendían más, la aparte. gente compraba el periódico por galería, no por el eso, periódico. Era eso, sí. Yo sé, pero no había payola en ese tiempo. Siempre hay esos criterios. Su de payola, viajecito, ¿verdad? su... Bueno, Ahora, sí, yo sé, tú viajaste mucho. Pero ven acá, era que... Tú viajaste mucho, yo En sé. esa época no había internet. Sí, pero tú viajaste mucho, yo sé. No, yo tenía una maleta hecha con todo lo necesario. Yo recuerdo que uno y yo se está de viaje, pero a todos los artistas que han llevado eso, yo sé Cáceres de viaje. Sí, ¿tú sabes Todo. por qué? Porque para que se supiera lo que pasaba con los artistas cuando salían de gira en la época dorada del merengue, con tanta efervescencia, si había una presentación en Nueva York, había que llevar a la prensa. Tú no te recuerdas de algo, que yo me recuerdo. Tú tenías un carro Honda Accord, con el vino. Sí. Un carro pimpiado, cuando ese era el carro de la época. Que agarraba. que- yo tenía un Prelude. Sí, y- Prelude. que escondía las luces. Que levantaba la luz así, y tenía un sunroom. Exacto. Que todo el mundo tiene un carro así. Yo se sale con eso, y su saco, porque siempre andaba empimpiado. Yo Oh, sé. sí, Siempre sí. con perfume y prenda cara. Entonces tú viajabas mucho, yo sé. Sí, esos viajes era constante porque uno viajaba a las presentaciones de los artistas, Que te los invitaban. carnavales de Barranquilla, Sí. que Puerto Rico, que era una plaza muy activa, Nueva York, Miami, y entonces ocurría que uno hacía su reporte y había que esperar que uno llegara de allá para publicarlo. Pero porque yo sé, no esa había revista, internet. Esa revista, tú te encontraste muchos problemas con esa revista, porque la gente, todos los artistas querían salir en esa revista.
Y el que tú no ponías ahí se sentía mal, porque era el artista pegado que tú ponías ahí. Y el Hit Parade, la favorita de La favorita de la semana también. Que tú sabes lo que pasaba con ese Hit Parade, que yo lo hacía con encuestas, que mandaba a encuestar a los locutores a ver lo que más sonaban o tocaban. Que se disputaban eso. O en Nueva York, la mega de Nueva York, cuando un artista le llevaba un disco nuevo, chequeaban las favoritas de la semana de galería. Ahora, yo sé, tú tuviste mucha novia también de Medellín. Sí. Mucha novia. Si no veían un artista, aunque fuera en lista de espera, no lo colocaban. Yo sé, tú tienes mucha novia, artista, yo sé. Mucha novia. Ay. Yo no lo menciono porque son casadas. Pero tú te diste mucha novia, artista. Muchos artistas pegados que fueron novias de José Cáceres. Yo sé, yo te vi a ti como, yo te vi con muchas máquinas de mujeres. Sí. Mujeres bonitas, mujeres. Sí, mujeres tremendas, sí. Y tú también tienes un enllave, Ismael Lugo. Yo recuerdo a ese Ismael Lugo. Sí. Una vez yo fui a una rueda de prensa, me invitan en el hotel Sheraton. Estaba la suite completa. Estaba todo el mundo, el YC de la farándula, por el que mandaba era tú. Sí. Tú eras que comandaba. Era una época diferente ahora, yo sé, porque el artista era más respetuoso de los periodistas, dependían más. Ahora con las redes, obviamente, ¿cómo tú te has reinventado con esto de las redes? Porque hay una diferencia muy grande. Renovarse o morir. Yo empecé con una máquina Olivetti que se metía en cuartilla para uno escribir la noticia con papel carbón, un original y copia. Entonces, cuando llega la computadora, yo tuve que dar ese tránsito. ¿Y no fue difícil para ti? No, porque yo, como estudié comunicación, estudié mecanografía. Te actualizaste simplemente. Ya. Entender esa computadora que eran blanco y negro en la primera. Si tú me fueses a decir cuál es el merenguero más grande de la historia, ¿cuál tú me dirías? O Johnny Ventura. Y después de Johnny Ventura. Después de Johnny Ventura, en cuanto a su popularidad, hay que situar a Fernando Villalona. Entre Fernando y Johnny Ventura, ¿tú le das más realce a Johnny que a Fernando? Sí. ¿Por qué? El merenguero del siglo, inclusive se eligió. Merenguero del siglo. Y el Senado también. Yo sé, pero hay un momento que yo no quiero dejar de pasar. En ese tiempo de pegada de los artistas, de los periodistas, había mucha droga. Eso era algo que predominaba. La gente decía que los grandes proyectos eran vaqueados o manejados por droga. ¿Tú nunca, alguien te hizo una propuesta deshonrosa para que tú sacaras una publicación, te amenazó para que tú no la sacaras? ¿Pasó algún susto así con José? No. Inclusive yo recuerdo que una vez en un festival de la salsa de Rafi Mercado. Rafi Mercado, que era una allá en Nueva York, en el Madison Square Garden. Yo entro a un camerino donde habían los músicos de una orquesta. Estaba todo el mundo dándole patada a eso para allá. Hoy tenían un pozuelo ahí. ¿Y no te ofrecieron? No. Rafi Mercado me dio, yo, decía. Sí. Ven, sale aquí, que eso no es tu ambiente. Yo si tú pudieras decir ahora mismo, aparte de merenguero, ¿cuál fue el artista más grande que tú has entrevistado en tu carrera? Nacional o internacional. Aparte de merenguero. Sí, puede ser que tú quieras. El artista más grande que tú has entrevistado. A Luis Miguel. ¿Tú entrevistaste a Luis Miguel? Sí, en el Fontainebleau de Miami se estaba presentando en un fin de año Juan Luis Guerra y tenían también a Luis Miguel. Entonces yo subí a la suite donde él estaba y estaba junto con Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Recuerdo que Juan Luis hizo unos camarones al brandy, una cosa de esa. El tema es que yo le dije a Luis Miguel que yo lo había visto aquí cuando lo trajo Edmond Elías y su papá Luisito Rey. Luisito Rey. De éxito, Sí, frente sí, a una sí. copa de vino. Sí. Él venía aquí, el papá de Luis Miguel, Luisito Rey, se quedó a vivir aquí. Sí. Y se lo pagaba, era el empresario Edmond Elías, era que le pagaba su alojamiento. Entonces él llegó a traer a Luis Miguel. ¿Tú eres en llave de Edmond Elías? Sí, yo trabajé 40 años Sí, tú eres en llave. con el Mauna Loa, con él. El caso es que él trajo, Luisito Rey trajo a su hijo, a Luis Miguel. Y yo tengo esta foto de Luis Miguel y Pequeño. su papá frente al Hotel Jaragua. No, imagino que tú Hotel tienes que Jaragua. tener una cartera de fotografía de grandes artistas. Yo le conté eso a Luis Miguel, se lo recordé en esa entrevista allá en el Fontainebleau. Y ocurrió que él de una vez me cogió, me buscó el lado y comenzó. Es más, él me invitó
a una presentación que tenía él en Puerto Rico, en el Irán Bicho. Irán Bicho, sí, de Puerto Rico, de sí, Puerto sí, Rico. el estadio. Me invitó a esa presentación, a mí solo. Una distinción. Yo sé, Sí. y el productor más grande de televisión, ¿tú crees que fue Fray Veragoico? No, Jackie Núñez de Risco. Jackie Núñez. Sí, sí. ¿Por qué Jackie Núñez sobre Freddy? ¿Por qué? Por el hecho, no de los programas importantes que tuviera Freddy, pero porque a Freddy también le producían, más que nada. Él tenía ideas y hacía cosas, pero Jackie auténticamente era el productor de los programas que él desarrollaba y que tuvo en sus manos. Todos esos programas, y te lo digo porque yo trabajé con él en el programa Enhorabuena. Yo O sea, fui que sí, ¿no? Que tú fuiste, coproductor. todos los productores que estaban ahí, obviamente Sí. tú conocías ya. Y si tú pones a ver ahora mismo, ya para despedir esta entrevista, el artista más grande en este momento que es la República Dominicana, ¿quién tú dirías? ¿Por qué tú te inclinarías? ¿Cuál es el artista más grande en este momento? No, Juan Luis Guerra, naturalmente. Y después de Juan Luis. Si lo vemos como de aquí, pero con su plataforma de allá de Estados Unidos, Romeo Santos. Romeo Santos. Sí, son las dos figuras que más dimensión Y tienen. este en el género ámbito ahora del internacional. reggaetón, ¿tú crees que esto se ha mantenido tantos años, seguirá dominando el gusto popular? Tú sabes que es un ambiente muy rápido el que se da también en esto de los urbanos, y algunos se hacen desechables. Pero yo te veo opinando, o sea, tú estás actualizado. Pero claro, no, uno tiene que mantenerse actualizado, porque de alguna manera, si tú no entiendes cuáles son las corrientes, te excinden. Tú no ves que Alofoque hizo un espectáculo en Prudencia. ¿Tú estás de acuerdo con el género de los foques, con trabajar? ¿Te gusta eso? ¿Lo compartes? No es que tanto me guste, pero tengo que entender que hay una corriente muy amplia de público. Finalmente, ¿a qué le eso. tiene miedo José Cáceres? Yo no, a la altura. A la altura. Sí, yo siento, no vértigo, pero sí, no me gusta ¿Tu la creencia altura. por Dios? Yo sí creo en Dios. Yo ¿Tienes tengo temor de Dios? una formación cristiana. Lo que yo no hago es convertirme en un fanático religioso. Pero cree en Dios. Pero yo creo sí en Dios. José, muchísimas gracias por Gracias, el honor sí, de esta gracias, entrevista. De verdad que hablar contigo, tenemos que hacer otro programa porque es que queda demasiada historia. Señores, este fue José Cáceres con nosotros sin edición. Pasen buenas noches.